Bueno, continuamos. Yes. Entonces, por ahí había visto que, no sé cuál de los dos, si Saint o Geraldine habían levantado la mano. Bueno, yo tenía una pregunta y era más o menos similar a a lo que preguntó Arturo con el tema de la música, sino que me ganó la pregunta. Pero entonces, sí preguntaba como para ambientar y todo eso, pues como para que no sonara como tan plano el programa, pues si uno podía usar la música de pronto un cierto límite de tiempo o si se podían usar covers o algo así por el tema de derechos de autor. Hmm, Era más o menos ese. exacto. No, lo que les decía hace un rato. Uno puede utilizar, por ejemplo, música no comercial, es decir, covers, cosas que hayan sido inéditas, pero lo que pasa es que eso se dificulta conseguirlo. Es mejor buscar música que no tenga derechos. Entonces, a veces estos gestores, usted, por ejemplo, en Spotify pone música sin derechos y ahí le aparece un listado como de mil canciones que no tienen derechos. Entonces, ahí uno puede escoger con qué puede ambientar con música de fondo y hay de todo y para todos. Hay músicas instrumentales, hay canciones, hay instrumental y, bueno, mejor dicho, hay de todo ahí, hay de todo. Entonces uno puede buscar y grabar eso o descargar eso. Lo que pasa es que eso vale una plata, pero uno puede descargar esos archivos y ¿qué? Y pues utilizarlos, ¿vale? Okay, licenciado. Profe, lo otro es que ese tema del podcast sirve también para la experiencia de uno. O sea, si uno quiere, digamos, entrar a un trabajo de radio y ese tema, pues como le piden a uno muchas veces experiencia, pues uno puede mostrar eso como una experiencia y miran cómo también se destaca uno. Claro, es que precisamente por eso yo les decía al principio que sí sería bueno que ustedes lo hicieran como disciplina. Muchos de nosotros, los locutores, lo estamos tomando más bien como un hobby y pues para no olvidar nuestros días de radio, ¿cierto? Entonces hacemos un podcast, lo ponemos, lo publicamos y la gente pues ya emitirá sus comentarios y todo eso. Obviamente dentro de las posibilidades que tenemos, porque muchos otros están haciendo sus trabajos aparte. En mi caso, por ejemplo, si ustedes saben, ustedes lo deben saber, yo, aparte de ser docente, pues tengo mi trabajo con Jorge Bermúdez, ¿cierto? La semana pasada, por ejemplo, se me cruzó el uno con el otro y pues afortunadamente ustedes me echaron la mano ahí y me ayudaron a solucionar el tema, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, han salido transmisiones de Copa Libertadores que no he podido arreglar, no he podido cuadrar porque pues sencillamente se cruzan con mi trabajo y pues, ¿cierto? Una cosa no, o sea, primero Coca-Cola mata tinto en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, pues esto de los podcasts termina siendo un hobby y a la vez de pronto una opción de ingresos económicos para muchos colegas que de pronto por X o Y motivo se salieron del trabajo o se jubilaron o lo que sea, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, hay bueno, no ex periodistas, sino ex presentadores o algunos locutores que fueron muy conocidos en las emisoras de aquí de Colombia, que tienen su propio podcast y que les va bien. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo escucho mucho un señor que se llama Humberto Rodríguez Calderón, más conocido como El Gato, ¿sí? Y el tipo tiene un podcast que se llama La Hora del Gato. Ahora, el tipo pone música, básicamente ahí en su podcast, ¿cierto? Él seguramente tiene los derechos por su trabajo, por la experiencia que él tiene, él debe tener los derechos para poder reproducir esa música que él pone, ¿ya? Pero es básicamente, él se llevó el formato que él tenía en la Mega y lo hizo, lo volvió un podcast personal y él lo hace. Uno lo puede encontrar ahí en Spotify y yo lo encuentro en Spotify, pero él lo tiene también en una cosa que se llama iTunes, que ahí fue donde lo publicó primero, entre otras cosas porque iTunes fue una de las primeras plataformas
de los primeros gestores de audio para publicar podcast en el mundo, en el planeta, en la historia. Entonces, yo lo escucho. Ahora, muchos programas de radio, las grabaciones de los programas de radio los han traspasado a podcast. Entonces, usted puede escuchar la repetición. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un programa que se llama En la Jugada de RCN Radio y yo a veces escucho las repeticiones o, por ejemplo, si no lo pude escuchar en vivo a las 2 de la tarde, entonces lo que me perdí lo pongo en Spotify y lo escucho y ya, solo lo que me perdí. Si me perdí la primera media hora, solo escucho la primera media hora, porque ya el resto ya la escuché. ¿Para qué lo voy a escuchar? Entonces, por eso yo les decía a ustedes que los programas los pueden partir en episodios para que la gente tenga opción de escucharlos con más comodidad. ¿Qué otra duda, pregunta, inconveniente, inquietud tienen? Ese el de la hora del gato, ¿es venezolano? No, no, este es, Porque bueno, allá en hasta donde yo sé es colombiano. no, allá en No es el Venezuela caleño, profe. hay un tipo que también tiene como, no sé, como 30 años con un programa que se llama igual, La Hora del Gato. La hora del gato, Pero no sé sí. no sé si lo tendrá en Spotify. Perdón, en podcast. Sí, la verdad sí, no sé. Aquí, Ah, por pero ejemplo, entonces, aquí, este señor Humberto Rodríguez Calderón, cuando él trabajaba en RCN, en La Mega, él tenía ese programa, La Hora del Gato. De hecho, yo me acuerdo que salieron unos CDs, unos compact disc en esa época con la música de La Hora del Gato. Entonces eran canciones de baladitas, de rock y de pop. Era muy chévere. Yo tenía ese CD y la verdad no sé qué lo hice, creo que lo boté. Y después, cuando el hombre pasó a Caracol Radio, él estuvo en una emisora que se llamaba Caracol Estéreo, ya no existe, Caracol Estéreo 99.9, y que ahora es W Radio. Y él presentaba un histórico programa de la radio de Colombia que se llamaba La Noche Fantástica, que ese programa lo presentaba en antes, pero en muy antes, un señor que se llamaba, pero ya se murió, Otto Greifestein. Ahora, si ustedes no recuerdan a Otto Greifestein fue uno de los primeros locutores del comercial de Top. Locutor, porque el comercial de Top, ustedes de detergente Top, ustedes saben que es un jingle, ¿cierto? Pero el que hacía la voz del locutor era Otto Greifestein. Top es del otro mundo, decía el tipo. Entonces, ese señor presentaba primero La Noche Fantástica, por ahí deben haber algunos videos o audios de YouTube, y luego lo reemplazó Humberto Rodríguez Calderón, el gato, cuando el tipo se fue a trabajar a Caracol. Eso es historia patria, porque la emisora W Radio creo que llegó aquí a Colombia como en el 2003, más o menos. 2002, 2003, creo que llegó por acá. W Radio. Y pues desde esa época está escuchándose en la misma frecuencia en Caracol. Pero digamos que todos estos locutores de esa época, de la vieja guardia y todo eso, están haciendo sus programas en podcast, porque pues les dio, porque se mamaron de pagar por trabajar en las emisoras de radio convencional y pues dijeron, vamos a seguir haciendo radio y a meter nuestro propio negocio acá en las redes sociales. ¿Qué compartieron ahí, Geraldine Sainz? Ah, es el comercial, que su merced estaba hablando de Top, del señor. Ah, pues escuchemos. Quería ver. A ver, escuchemos a ver qué era. Este es Otto Greifestein. Estas bellas damas fueron el éxito del concurso. Ganaron el gran trofeo Top, el premio a la blancura radiante y a la perfecta limpieza de sus trajes. Por eso ellas felizmente cantan. Con Top el detergente, tu ropa dura más. Y con Top lava, tu ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. El gran premio que Top da es blancura y limpieza. Top es del otro mundo. Ahí está. Top es del otro mundo. Bueno,
Entonces, ese era Otto Greifenstein. Entonces, ahora, pues bueno, ahí está dando un comercial, pero él presentaba La Noche Fantástica, pues con un tono más romántico y toda la cosa. Entonces, se lo escuchaba la voz así, como la noche que le falta. Era bastante, bastante bueno escucharlo al tipo. De hecho, ese era el programa que le gustaba escuchar a mi mamá. Mi mamá era muy fanática de esa música y ella me traspasó, digamos, ese gusto por esa música a mí, ¿vale? Y entonces yo personalmente era mi programa favorito, La Noche Fantástica era mi programa favorito en mi época de estudiante. En esa época yo estaba estudiando hasta ahora. Bueno, ¿está alguna otra duda, pregunta, inconveniente, inquietud al respecto de los podcasts? ¿Cómo hacer el programa? Bueno, ¿Qué sencillo. se necesita que... No, miren, para hacer un podcast no se necesita nada del otro mundo, como decía Otto Greifswald. Ustedes simplemente, bueno, obviamente lo primero que hay que hacer, como todo programa de radio, es la producción. Tener una producción clara, un libreto, ¿vale? Unos temas a tratar. Lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con más de 2 personas, eso sí, o con otra persona, eso sí. Recuerden ustedes que la radio hablada es mejor entre 2 o más, ¿vale? Siempre diríjanlo hacia un público general, ¿vale? Para que, es decir, los temas que van a hacerlos, traten de hacerlos para un público general, porque pues es más difícil, es más fácil construir un nicho primero sacando temas generales. Es decir, es mejor que todo el mundo lo escuche para que luego 5 o 6 personas sean fieles. ¿Ya? Que ese será nuestro nicho. Pero primero tendrá que escucharlo 10,000 personas. Entonces, apúntenle a eso, a que lo escuchen las 10,000 personas para que 6 o 7 o 10 o 20 se conviertan en nuestros oyentes fieles. ¿Vale? Porque esos oyentes fieles son los que van a traer a otros oyentes fieles y esos son los que nos van a ir dando la audiencia que queremos. ¿Vale? Todo obviamente dentro de un proceso. Eso por un lado. Por otro lado, no se necesita nada del otro mundo, simplemente un buen micrófono, una buena calidad de grabación, ¿cierto? Y la edición, y una correcta edición de acuerdo a la producción, ¿vale? Entonces, yo creo que yo les hablaba, yo no sé si ustedes están viendo este semestre producción de radio 2, creo que sí, ¿no? ¿Todavía no? Ustedes seguramente la verán el próximo semestre. El caso es que ya, por ejemplo, para el tema de producción de radio 2, pues básicamente ahí es donde se tiene que ver todo el tema de edición de audio, ¿cierto? Esa parte técnica de edición de audio, por lo menos las cosas básicas, ¿no? Cómo mezclar una canción, cómo cortar un audio, cómo ecualizar un sonido, bueno, todas esas cuestiones que eso lo van a aprender ustedes más adelante, ¿cierto? Entonces, con esos 3 elementos, un buen micrófono, un buen editor y una buena producción, es decir, un buen libreto, una buena escogencia del tema, una buena compenetración, si tienen con más compañeros, una buena compenetración, no, palabra muy polémica, una cohesión mejor, ¿sí? Porque es que pues están Sainz y Geraldine y ellos sí tienen buena compenetración. Entonces, O que lo sea, digan ellos. como Raúl y Conde. Acople propio. Raúl, acople. no Raúl y sé. Conde Como también. Raúl y No me Conde. importa, no voy hasta allá, no me interesa. Nosotros tenemos buena conexión, que es diferente. Díganlo, díganlo. No, Yo sé que Raúl no le para bola esa vaina y él dice sí es, sí o sí no. Ustedes sí tienen una buena compenetración, Una ¿verdad? buena compenetración, sí, Exacto. eso. Entonces, mejor dicho, que sean buenos compañeros de trabajo, que sean buenos amigos, que se Eso es. entiendan a la Eso es. hora de estar al aire en un programa, ¿vale? Seguramente con eso ya van a ir ganando una buena audiencia. Y obviamente la creatividad con la que se haga
el texto. No se necesita nada más, Arturo, no se necesita tampoco, ya si usted le quiere meter un mezclador, si le quiere meter efectos, pues ya obviamente usted los consigue, toda la cuestión, pero no le ponga tanto pereque al asunto. Una buena producción, la musicalización, pues ya saben ustedes que la pueden conseguir con música sin derechos, ¿cierto? Y listo, y ya, con eso ustedes seguramente no van a tener ningún inconveniente en cuanto a ese tema de que les bajen, les bloqueen o alguna cosa. Y el límite lo ponen ustedes como productores. El límite lo ponen ustedes. Profe, ¿Cómo? Ya, ahora sí. es que ya, ahora sí. Ya, es que sí. Estaban hablando de algo y pues no quisimos interrumpirlos. Se quedaron Estaban discutiendo el tema de la compenetrando. compenetración. No, y lo peor de todo es que tenían el micrófono abierto. Menos mal. No les Con el micrófono abierto. Dale, dale, dale. Y ahí está, otra vez. Vuelven y lo abren. Bien. Menos mal no les entendimos nada de lo que dijeron. Arturo, me iba a decir algo. Yo estuve revisando para lo de los podcasts y esto, y desde el punto de vista técnico, para cualquier transmisión desde el computador, necesitas una interfaz. Ujú. Es decir, para que lo que tú grabes con el micrófono pase por esa interfaz y sea grabado de manera digital en el computador y pueda salir en en el link Sí. o donde lo vayas a tener. ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? Sí, sí se necesita, ¿no? Normalmente lo que tú llamas interfaz, nosotros lo podemos cambiar ese término, perdón, por un mixer, un mezclador, ¿cierto? Que aparte de eso, pues te permite conectar otros dispositivos y, por ejemplo, si tú quieres poner efectos desde un computador externo o desde un celular, o por ejemplo, tienes un invitado a través de una línea telefónica, lo puedes conectar al mixer y sale todo mezclado directamente al grabador o al editor. Pero, por ejemplo, ya depende de tu tarjeta de audio si requiere o no de un dispositivo adicional. Hay unas interfaces que se llaman iRig, o sea, así como suenan, iRig, I-RIG, que lo que hacen es regular el audio del micrófono que tú tengas, por ejemplo, un micrófono caserito como este, regular el audio para meterlo con mejor calidad al computador, ¿ya? Entonces, porque pues la impedancia de un micrófono de estos no es la misma de un micrófono de estudio o un micrófono profesional, ¿ya? Es decir, la calidad del audio no es la misma de un micrófono caserito que la de uno de radio. Entonces, para eso se necesita un aparato que sí se conoce como interfaz, pero nosotros técnicamente lo conocemos y lo pueden pedir ustedes en una venta de estas de equipos en la 19, por ejemplo, allá, como iRig, que lo que hace es modular el sonido y darle una buena calidad a tu micrófono caserito para poder grabar directamente al computador sin necesidad de un mezclador. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que ustedes graben la voz aparte, cojan la música aparte, cojan efectos aparte y editen todo eso en un Audition o en un Audacity o en un programa de edición, el que ustedes quieran, ¿vale? Y hagan la producción por aparte, ¿vale? Lo que conocemos nosotros como en la parte de edición como edición no lineal. Es decir, que tenemos todo por separado y lo vamos juntando en un editor, ¿vale? Pero son formas de hacerlo, porque yo perfectamente puedo conectar 4 micrófonos, sentarme aquí en la sala de mi casa con un mezclador, pongo el editor y listo, grabamos el programa en vivo y en directo, de una. Allí influyen los precios, ¿no? También. Es correcto, exactamente. Dependiendo de la infraestructura que nosotros utilicemos, pues así mismo es la inversión que tenemos que hacer. Claro. Claramente, ¿vale? Entonces, en materia técnica depende de cómo lo queramos hacer, ¿cierto?
La idea es que salga con una calidad profesional, audible, que a la gente le guste, que sea adecuado el tema, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, perdón, a la hora de hacer un podcast, un programa. Vuelvo y digo, es una producción de radio, entonces, pues así como tal, hay que tratar de hacerla, ¿vale? Y siempre, pues tomando el ejemplo de lo que hacen los grandes, ¿sí? Pues si RCN y Caracol tienen un programa de deportes, yo, ¿por qué no me puedo sentar con mi amigo a hablar de fútbol? ¿Sí? No solamente pues, tienen que ser Hernán Peláez y Martín de Francisco, no. ¿Por qué? Yo puedo con un amigo y lo publico en mis redes sociales y a los que les guste bien y a los que no les guste también. Es así. Esa es otra cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta, muchachos. No se minimicen su talento, porque nosotros decimos, ah, pero es que como yo todavía no soy Hernán Peláez, ni Iván Mejía, ni Oscar Rentería, ni Adolfo Pérez, ni César Augusto Londoño, entonces pues nadie me va a escuchar. No, ¿por qué? Si yo tengo el talento y lo puedo hacer y tengo el conocimiento, ¿por qué razón yo tengo que minimizar lo que yo hago? Entonces, esa es otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta. No minimizarse, siempre confiar en lo que uno tiene, ¿vale? Si yo sé de música, pues yo perfectamente puedo hacer un programa de música. Ah, ¿qué me detiene? Pues el tema de los derechos. Le hago el quite o le hago la vuelta, ¿sí? Pero igual, o sea, es decir, no se limiten a que no tienen talento o que es que nadie me conoce, no, porque al final de cuentas, vuelvo y repito, este puede ser un muy buen ejercicio para desarrollar sus carreras. Y otra cosa, uno nunca sabe quién lo está escuchando. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con una excelencia y con un nivel de altura y de respeto por nuestros oyentes, porque uno nunca sabe quién lo está escuchando. ¿Qué tal que de pronto en algún momento digan, no, este man sí sabe, caminen o lo llevamos para allá? ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, no se minimicen, que esa es otra cuestión que le pasa a muchos, sobre todo a los jóvenes, que no tienen disciplina porque, es que nadie me va a escuchar. Es que yo no, a mí nadie me conoce. Pues hágase conocer, dése a conocer. ¿Cómo empezaron los youtubers estos mequetrefes que se aplastan huevos en la cabeza y qué risa? Y tienen 1.000.000, 2.000.000, 200.000 reproducciones diarias y nadie los conocía. Nadie los conocía. ¿O es que acaso ustedes conocen a este señor Auronplay, por ejemplo, que es uno de los youtubers más famosos en habla hispana del mundo? Auronplay, o Ibai, o DJ Mario, o Germán, el chileno. No me acuerdo cómo se llama. Hay otro que es venezolano que se llama Madafaca, no sé qué juega. En fin. Bueno, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que Daniel Samper a sus 40 y tantos se iba a volver youtuber? Nadie. Entonces, vuelvo y digo, es simplemente tener confianza y darse a conocer. Nada más, nada más. ¿Vale? Eso es. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Cuéntemelo todo. Profe, esos programas, esos editores que usted mencionó ahorita, ¿funcionan para Mac? Que yo sepa, hay una versión de Audition. Lo que pasa es que el Audition como tal ese sí toca pagarlo. Ese sí toca pagarlo. Es una suite que se llama la suite de Adobe, que eso sí toca pagarlo. Pero hay, por ejemplo, hay editores que son libres. Hay uno muy bueno, o por lo menos que yo utilizaba antes de meterme en la onda del Audition, que es el Audacity. Audacity es un muy buen editor de audio. Tiene cosas, puede ser muy básicas, pero que pueden ayudar bastante a la hora de hacer una producción, ¿cierto? Entonces, yo creo que se lo pueden utilizar. Audacity. Pero lo hay para más. Creo que no,
no sé, es que para Mac, la verdad, yo como no utilizo Mac, pues poco me le he metido a ese tema, ¿cierto? Y básicamente es porque yo no lo utilizo, nunca me he metido, lo único que utilicé de Apple fue el iPod. Juan Manuel, y el que nosotros tenemos nos sirve. Creo que sí, es que yo en el que descargué hice el programa pasado, pues funciona, pero hay muchas cosas. No, mentiras, el último que yo descargué era también con video. Es que es un editor de video y de audio y yo estaba metiendo ahí los audios. No, pero es mejor que Entonces, tengan uno especializado en audio En ujú. y audio. otro especializado en video. Yo, por ejemplo, de la suite de Adobe estoy pagando Audition y Premiere. ¿Sí? ¿Y son muy costosos, profesor? Pues a mí me cuesta la suite, tener la suite me cuesta creo que 300 y pico al año, 360,000 pesos al año, si mal no estoy, Casi. creo que están, y a veces sacan unas promociones y entonces bajan los precios al 30, 40%. Yo tengo una promoción que adquirí por ser docente, ¿sí? Que me la ofrecieron por ser docente y me rebajaron el precio como al 40%. Wow. Entonces me quedó en 367,000 pesos al año, Como 30 mensual, más o menos. más o 30. menos, exactamente, más o menos. Entonces, pues estoy utilizando los dos programas tranquilamente. Si quisiera, podría utilizar el Photoshop y eso, pero pues yo no lo necesito, no lo descargo. ¿Mm? Pero, y creo que solamente tengo derecho como a 3 o 4 programas que me sirven para lo que yo necesito. Que son Premiere, Audition, Photoshop y hay otro, que no me acuerdo cuál es. Bueno, en fin. Aunque Pero Premiere también es video, ¿no, profe? sí, Premiere es el video o el editor de video de Adobe o de Ujú. Adobe, ¿vale? Entonces eso, tener un buen editor. Ahora, hay otros editores de audio, de video, perdón, de audio. Hay uno que se llama Sonic Foundry Soundforge. El Sony Soundforge, mejor dicho, que también es un buen editor de audio. Lo que pasa es que el Soundforge tiene unas vainas muy, muy raras, la verdad, y pues yo nunca lo terminé de utilizar bien. Pero a mí también me parece que es un buen editor o mucha gente lo recomienda. A ver, hay otro, el Audacity también es bueno. Hay otro que se llama, creo que Edit Heaven o Edit Sky, algo así. Tiene algo que ver con la palabra cielo, eso sí, téngalo por seguro. Y también sirve para editar audio. Hay es que mirar, echar un ojito a las redes y a la internet a ver qué se puede conseguir, ¿vale? Bueno, ¿algo más? Con respecto a la tarea, podemos colocar música, pero en relación más o menos al tema, me imagino, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y aquí, pues como es un ejercicio pedagógico, pues no hay ningún inconveniente en utilizar música comercial. O sea, Ok. ustedes desarrollen su programa de acuerdo a la exposición, al tema de la exposición. Claro, Milena estaba sin la cámara, es que porque fue a maquillarse. Es que tengo un evento ahorita. Ok, muy bien. Sí, entonces había que apagado la cámara porque se estaba maquillando. Muy bien. Tengo una comida de precumpleaños. Mañana cumples años. Eso sonó muy polémico. Más bien di que tienes una cena. Sí, estamos de acuerdo, profe. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Correcciones con el profesor Arturo Vargas. Es que suena muy polémico lo de la comida. Bueno, sí, porque uno en esas comidas sale comido, pero con hambre. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con el podcast y en el programa que van a hacer, acuérdense, es de acuerdo al tema, ¿vale? De acuerdo al tema y la producción, pues propia, individual.
Y aquí no se preocupen por la producción porque, pues, al final de cuentas, este es un ejercicio pedagógico y no va a pasar nada, o no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que tranquilos. ¿Se pueden colocar comerciales como hicimos con el programa de 15 minutos? No, la verdad no, porque, ¿por qué razón? Porque se cortaría mucho el tema y es preferible que lo manejen más bien como si fuera una sección radial o un programa corto o un programa informativo corto, pequeño, ¿sí? Entonces, preferiblemente no utilicen comerciales, ¿vale? Es de los 7 minutos que hablamos, ¿sí, profe? Sí, pero esta vez el programa debe ser de 12 minutos. De 12. Podemos Bueno. usar el Sara Radio como nos había explicado la vez pasada. Sí, si quieren usarlo. Por eso les digo, ustedes lo tienen que presentar en vivo. ¿La Entonces, escaleta toca compartirla como va el programa? ¿O no, simplemente con lo que yo escuche, ahí voy dándome cuenta. ¿Vale? Eso sí, yo me daré cuenta cuando ustedes lean, por ejemplo. Entonces, pues traten de no leer. Con cámara prendida. Con cámara prendida más bacano. Pues es una buena idea. Sí, es una buena idea, Juan Carlos. Me parece bien. Una buena idea. Porque va a ser en vivo, ¿verdad? Va a ser en vivo y nosotros vamos a ir manejando Sí, entonces claro. el programa para la musicalización y todas esas cosas. Me Listo. preocuparía el tema de la internet con el tema de la cámara prendida, pero bueno, ya eso sería Si que empieza a ustedes molestar, revisaran la eso. apagamos. Exacto, sería que revisáramos ese tema ahí. Dígame, Juan. Profe, pero, o sea, para hacer claridad, tenemos que estar, o sea, hablar los 12 minutos acá en vivo y generarle una producción. No podemos grabar los 12 minutos y traer el audio ya listo todo. En vivo. Ok. Presentar, ok. así como presentaron la exposición de los 7 minutos en vivo, van a presentar ustedes ese programa en vivo. Pero en radio. ¿Vale? Pero Simplemente, radio. miren, muchachos, no se compliquen la vida, es simplemente agregarle un par de temas más a la exposición y listo. Y hacerlo como una producción radial. Entonces ustedes presentan, hacen su exposición, dividen los temas, si quieren hacerle una producción elaborada con presentación de sección, con secciones o lo que ustedes verán, ¿vale? El caso es que tiene que durar 12 minutos su producción. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente les voy a hablar de un ejercicio que sí vamos a hacer, porque lo del podcast, pues realmente es algo que quiero que ustedes lo tengan en cuenta para que ustedes a través de los podcasts practiquen y desarrollen su carrera en alguna forma, ya sea que lo hagan por hobby o que de pronto tengan la posibilidad de comercializarlo. Pero algo que sí vamos a hacer en este semestre son las radionovelas. Arturo, por ejemplo, nos va a presentar su programa sobre eso la próxima clase, ¿vale? Y las radionovelas básicamente en lo que, es decir, ya ustedes se imaginarán cuál va a ser el ejercicio, eso lo diré con detalle más adelante. ¿Qué es? Que ustedes van a hacer, ya sea que dividamos el grupo en dos o todo el grupo, no, creo que es mejor dividirlo en dos, van a hacer una radionovela al final de este semestre. ¿Qué son las radionovelas? Básicamente las radionovelas son unas representaciones dramáticas que se presentan a través de la radio, es decir, a punta de sonidos, ¿cierto? ¿Qué contiene una radionovela? Una radionovela contiene, pues obviamente la representación, las actuaciones de los locutores, lógico, a través de un libreto establecido. Aparte de eso, recuerden ustedes que el semestre pasado nosotros veíamos representaciones, ¿cierto? Con nuestra voz, versatilidad de la voz. Básicamente aquí se requiere de la versatilidad de la voz de un locutor y aparte de eso se requiere de una, correcta lectura de los libretos, porque no es solamente... Y yo les insistía mucho el semestre pasado sobre la correcta lectura de los libretos en el sentido de que no se pueden tropezar, no pueden repetir las líneas, no pueden desconcentrarse. Tiene que ser casi que aprendido el libreto para poderlo representar.
¿de acuerdo? Pero aquí no se trata de aprenderse los libretos porque nadie nos está viendo, es leerlos. Aquí sí los podemos leer e interpretar, pero la lectura tiene que sonar absoluta y totalmente natural, porque lo que estamos representando en una radionovela es precisamente una historia basada en la vida real o una historia ficticia que tiene que parecer como si fuera de la vida real. De eso se trata una radionovela. Las radionovelas, aparte de los actores, de los locutores actores, debe tener un sonidista, una persona que se encarga única y exclusivamente de poner los efectos y la música incidental de la radionovela o de la producción teatral, del radioteatro, ¿cierto? La diferencia entre la radionovela y el radioteatro radica en que la radionovela es una serie de programas. El radioteatro es una sola presentación en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Eso para que ustedes lo tengan claro. Si ustedes se han visto las noticias o han estado pendientes del tema, saben que en Señal Colombia, perdón, en la Radio Nacional de Colombia, se está volviendo a presentar la radionovela de Calimán, ¿cierto? Entonces, básicamente, Calimán fue una de las radionovelas que marcó la historia de la radio en nuestro país, en Colombia, y sobre todo en este género, en el tema de las radionovelas. Otra de las grandes producciones que se hicieron aquí en Colombia fue El Derecho de Nacer, que es una adaptación de una novela que se hizo en Cuba, de una radionovela que se hizo en Cuba, de un señor que se llamaba Félix Cañé, Félix B. Cañé, ¿cierto? El tipo la escribió y la presentó, y era una novela que para la época eso era escandaloso, es una vaina tremenda. Pero bueno, digamos que esas eran las producciones de las épocas. Básicamente la radionovela pues tiene muchos elementos de la novela de televisión sin imágenes. Es así de simple. La capacidad actoral de los locutores tiene que ser absolutamente perfecta y tiene que ser muy bien, muy histriónica, es decir, muy exagerada. En el sentido, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que interpretar con la voz, nadie nos está viendo. Entonces, aparte de que nadie puede, es decir, mientras nosotros podemos llorar al aire y entonces se nos salen las lágrimas, en radio no, en radio nos toca poner la voz así lastimera y ponernos a llorar, de verdad, ¿cierto? Para que nos crean que de verdad estamos llorando, ¿sí? Entonces, eso requiere de una técnica vocal muy elaborada. Por eso, cuando vayamos a hacer este ejercicio, muchachos, sería muy bueno que ustedes retomaran disciplinadamente hacer ejercicios de respiración, de vocalización, de lectura, ¿vale? Entre otros aspectos, pues, que tenemos que tener en cuenta. Calentamiento de la voz, bueno, en fin, todas esas cuestiones. Y aparte de todo, agregarle otros elementos histriónicos al asunto. La creatividad tiene que ser muy importante a la hora de hacer una radionovela, ¿vale? Porque pues tenemos que adaptarnos a lo que está pasando, a la realidad, bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, no hay mucho que decir del tema de la radionovela, simplemente tomarlo como una referencia. La próxima semana daré algunos otros detalles sobre el tema para luego poner el ejercicio de la radionovela que vamos a hacer en este semestre, ¿vale? Por ahora, pues me despido. Les agradezco inmensamente la asistencia, muchachos. Gracias, y nos profe. encontraremos entonces el próximo sábado con las pequeñas producciones, ¿vale? Gracias, profe. Chévere. Muy Chao, bien. profe, muchas gracias por Sí, todo. profe, gracias. Juiciosos, juiciosos, Chao. cuídense, por favor, cuídense mucho, Chao, profe. cuídense. Buena tarde. Ah,